Meditación de la palabra. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 17 a 30. Pero Jesús les respondió: mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos querían matarlo aún más, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús entonces tomó la palabra y les dijo: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino solo lo que ve hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace. Y le mostrará obras mayores que estas, para que quedéis maravillados. Pues lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quien él quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. En verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. En verdad os digo, se acerca la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado poder para juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal, para una resurrección de condenación. No puedo hacer nada por mi cuenta, juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. El pasaje de la Biblia Juan, capítulo 5, versículos 17 a 30 es un hermoso y profundo discurso de Jesús acerca de su relación con Dios y su papel en la salvación de la humanidad. La afirmación de que su Padre sigue actuando y que Él también actúa es una muestra clara de que Jesús se consideraba a sí mismo como un instrumento de la voluntad de Dios. Él está siempre en sintonía con su Padre, y solo hace lo que le ve hacer a Él. Esta estrecha relación entre Jesús y Dios se evidencia en la afirmación de que el Padre le muestra todo lo que Él mismo hace y le mostrará obras aún mayores. Además, el hecho de que Jesús tenga el poder de dar vida a quien Él quiera demuestra su divinidad y su papel en la redención de la humanidad. En el pasaje, también se destaca la idea de que el Padre ha confiado todo el juicio al Hijo. Esto significa que Jesús tiene la autoridad para juzgar a la humanidad en el día del juicio. Sin embargo, su juicio es justo porque Él no busca su propia voluntad, sino la de aquel que lo envió. Finalmente, Jesús habla de la resurrección de los muertos y la vida eterna. Todos los que escuchen su palabra y crean en aquel que lo ha enviado tendrán vida eterna y no incurren en juicio. Esto es una muestra del amor de Dios por la humanidad, y su deseo de que todos se salven y vivan para siempre en su presencia. Otra reflexión importante que podemos extraer del pasaje de la Biblia Juan, capítulo 5, versículos 17 a 30 es la necesidad de honrar tanto al Padre como al Hijo. Jesús deja claro que aquellos que no honran al Hijo no honran al Padre que lo envió. Esta es una llamada a reconocer la divinidad de Jesús y a tratarlo con el mismo respeto y devoción que tratamos a Dios. Además, el pasaje nos recuerda que la vida eterna es un regalo de Dios para aquellos que creen en Él. La vida eterna es el estado de existencia en el que vivimos en comunión con Dios y experimentamos su amor de manera plena y eterna. Es una promesa que Jesús nos hace, y que se cumplirá para aquellos que sigan su palabra y crean en Él. Por último, el pasaje nos enseña sobre la justicia de Dios y la necesidad de buscar su voluntad en nuestras vidas. Jesús dice que su juicio es justo porque Él no busca su propia voluntad, sino la del que lo envió. Esto nos recuerda la importancia de buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas y de vivir de acuerdo con sus enseñanzas y mandamientos. Otra reflexión importante que podemos hacer sobre el pasaje de la Biblia Juan, capítulo 5, versículos 17 a 30 es acerca del papel de Jesús como modelo de obediencia a la voluntad de Dios. Jesús dice que Él no puede hacer nada por su cuenta, sino solamente lo que ve hacer al Padre. Esto nos muestra que Jesús, aunque es Dios, se somete a la voluntad del Padre y hace solamente lo que Él le indica.
Este ejemplo de obediencia y sumisión a la voluntad de Dios es algo que todos nosotros debemos imitar. A menudo, nos resulta difícil aceptar la voluntad de Dios cuando no se alinea con nuestros planes o deseos. Sin embargo, el ejemplo de Jesús nos enseña que la verdadera libertad y felicidad se encuentran en hacer la voluntad de Dios y confiar en su sabiduría y amor. Otra reflexión que podemos extraer del pasaje es sobre la importancia de la fe en nuestra vida. Jesús dice que aquellos que escuchan su palabra y creen en aquel que lo envió tienen vida eterna. La fe es fundamental para nuestra relación con Dios y para nuestra vida espiritual. Es a través de la fe que podemos tener acceso a la gracia y a la salvación que Jesús nos ofrece. Finalmente, el pasaje también nos recuerda la importancia del juicio final y la necesidad de estar preparados para él. Jesús dice que Él tiene la autoridad para juzgar a la humanidad en el día del juicio. Debemos estar conscientes de que nuestras acciones tienen consecuencias eternas y que debemos vivir nuestras vidas de acuerdo con la voluntad de Dios para poder ser juzgados con justicia. Otra reflexión importante que podemos hacer sobre el pasaje de la Biblia Juan, capítulo 5, versículos 17 a 30 es acerca de la relación de Jesús con el Padre. Jesús habla de su relación de amor y de confianza con el Padre. Él dice que el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Esta relación íntima entre el Padre y el Hijo es un ejemplo para nosotros de cómo debemos relacionarnos con Dios. Debemos buscar tener una relación cercana con Dios, confiar en su amor y en su plan para nuestras vidas. Esto implica escuchar su voz en nuestra oración, reflexionar sobre su palabra en la Biblia y enriquecernos espiritualmente a través de los sacramentos. Además, el pasaje nos recuerda la importancia de creer en Jesús como el Hijo de Dios y como nuestro Salvador. Jesús afirma que quien cree en Él tiene la vida eterna. Esta creencia en Jesús como nuestro Salvador nos lleva a vivir una vida de amor y servicio a los demás, imitando el ejemplo de Jesús y compartiendo su mensaje de esperanza con los demás. Finalmente, el pasaje nos llama a vivir en la luz de la verdad, rechazando la oscuridad del pecado y del engaño. Jesús nos dice que aquellos que practican la verdad acuden a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto nos recuerda que debemos vivir de acuerdo con los valores del Evangelio, buscando siempre la verdad, la justicia y la caridad. En resumen, el pasaje de la Biblia Juan, capítulo 5, versículos 17 a 30 nos invita a imitar el ejemplo de Jesús en nuestra obediencia a la voluntad de Dios, a tener fe en su palabra y a estar preparados para el juicio final. Nos enseña la importancia de creer en Jesús como nuestro Salvador y de honrar tanto al Padre como al Hijo. También nos recuerda la promesa de la vida eterna y la necesidad de buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. En conclusión, el pasaje de la Biblia Juan, capítulo 5, versículos 17 a 30 nos invita a reflexionar sobre la relación entre Jesús y Dios, y la importancia de creer en Él para tener vida eterna. También nos invita a confiar en el juicio justo de Jesús y a vivir nuestras vidas de acuerdo con la voluntad de Dios, para que podamos ser resucitados para la vida eterna en su presencia. Dios Padre, en este momento nos reunimos como comunidad para orar y reflexionar sobre el pasaje de la Biblia Juan, capítulo 5, versículos 17 a 30. Te pedimos que nos ayudes a comprender el mensaje que nos has dejado en este texto, para que podamos aplicarlo a nuestras vidas y ser fieles a tu voluntad. Que, al igual que Jesús, podamos someternos a tu voluntad y hacer lo que nos pides, confiando en tu amor y sabiduría. Ayúdanos a imitar el ejemplo de Jesús en nuestra obediencia a ti y en nuestra relación cercana contigo. Te pedimos que nos ayudes a creer en Jesús como nuestro Salvador y a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. Ayúdanos a buscar siempre la verdad, la justicia y la caridad, y a compartir el mensaje de esperanza y amor de Jesús con los demás. Finalmente, te pedimos que nos prepares para el juicio final y que nos concedas la vida eterna en tu presencia. Ayúdanos a vivir nuestras vidas de acuerdo con tu voluntad, para que podamos ser juzgados con justicia y recibir la recompensa de la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.